Buenas de nuevo a todos. Vamos a empezar ya con esta segunda mesa redonda. Experiencia de productores en el manejo de almendro en seto. Y para ello pues tenemos a Juan Parras, productor de la zona de Extremadura, y a Juan Ruiz, agricultor también, pero en este caso de la zona de Valladolid. Ahora, mientras que vemos los vídeos de las fincas, nos gustaría que nos vayáis explicando un poquito qué es lo que estamos viendo, qué plantaciones habéis realizado hasta el momento y pues alguna característica que consideréis a destacar. Así que cuando queráis, compañeros, podéis poner el vídeo. Hola, sí. Bueno, pues lo que podemos ver, aunque parezca una plantación grande, una finca, es una pequeña parcela en las Vegas Altas de Guadiana, exactamente en el término municipal de Almuarín, Cáceres. En esta plantación, de unas 10 hectáreas aproximadamente, se observan dos variedades. La que tiene una mayor floración es Soleta, con unas 5 hectáreas, y la otra que se vea posteriormente es Laurán Abijor, con otras 5 hectáreas. Esta plantación tiene ahora 5 verdes, se realizó en el año 2018 y bueno, en nuestra zona el almendro en seto era una cosa novedosa, sigue siendo, pero bueno, yo en el almendro también soy un neófito, provengo del mundo del olivar en seto. Y bueno, cuando eres un poco neófito, al final la ignorancia es muy atrevida, ¿vale? Y vi que el sistema se podía hacer como en un olivo, con unos gastos mucho mayores totalmente, pero con las ventajas que tenía el olivar en seto, como era principalmente el ahorrar mano de obra, ¿vale? La mano de obra es algo que no está en mis planes porque es algo que no puedo controlar y bueno, aposté por este sistema. Perfecto, pues ahora Juan Ruiz. Hola, buenos días. Yo os voy a contar, la preparación, lo que es la implantación de una parcela en la provincia de Valladolid, en Rueda, que se ha plantado este año, que es mía, es un proyecto personal. Se ha plantado en julio, en verano. Aquí veis preparación de terreno, con un tractor de cadenas, lo habéis visto. Estamos abonando aquí con humus de lombriz por la línea de plantación, ¿vale? En este caso es variedad Abijor, ahora lo vais a ir viendo, bueno, no se va a ver, pero que esa variedad Abijor con Rockpad 20. La parcela no tenía, estaba el pozo hecho, pero ha habido que hacer todo, meter la bomba, los aforos, los cálculos de diseño. Aquí veis metiendo las generales de riego, por ejemplo. Hemos optado por un sistema, como se ve ya, y vais a ver ahora, de colocación de malla antihierba, ¿vale? Bueno, ahí veis el sistema de fertirrigación, en este caso, pues es de azuz, la mesa, con todos los sectores. Son 10 hectáreas, 6 sectores, sectores de 1,7 hectáreas, emisores de goteo, el goteo antisucción, porque va debajo de la malla, de 2,2 litros hora, a 50 centímetros entre gota. Y lo de ahora se verán más cosas, ahí veis todos los Venturis que tiene, la bomba inyectora. Tema de malla, que es lo que más, aquí se ve cómo se instala, más o menos a 10 centímetros o así separado del almendro, 10-15 centímetros. La plantación está hecha después a mano. Primero se pone la malla, a la vez que la malla se pone el goteo. La misma máquina va poniendo el goteo, se puede poner una manguera, se pueden poner 2. Nosotros en este caso ponemos una. Y hemos visto que es suficiente, porque debajo de la malla aguanta la humedad muchísimo más. Hay datos de ahorros de hasta un 30% de agua por la malla. La malla es de 1,10 de anchura, de 130 gramos el metro cuadrado, de espesor, de gramaje, y quedan vistos 80 centímetros. Entonces ahora se verá a lo mejor en alguna imagen más, pero bueno, así es como queda la plantación. Se planta a mano. Lógico, no se puede, ese tipo de malla ahora mismo, hasta donde yo sé, no se puede perforar con una máquina que va plantando en movimiento, pero bueno, igual sí,
se ha plantado muy tarde, pues también hemos tenido problemas de entrega de material y no pudimos hacer la plantación cuando queríamos en mayo y la hemos hecho en julio. ¿Qué más os puedo decir? Pues tema de riegos, por ejemplo, pues son los riegos que empezamos a dar el año pasado. Tenemos una sonda puesta que nos mide la humedad a 60, es de 60 centímetros cada 10 centímetros, nos mide humedad, temperatura, conductividad, etcétera. Hemos empezado dando riegos, primero un riego más potente para calar y mojar todo el horizonte y que las capas se junten, etcétera. Y después hemos ido dando riegos, en este caso se riega con una instalación solar, está todo diseñado es proceso para esta instalación y estamos dando riegos muy cortitos, riegos de 1 o 2 horas, días alternos, todos los días, depende en qué momentos. Ahora todavía no hemos empezado a regar porque ha estado lloviendo, han caído estos días 45 o 50 litros, porque si no sí que iba a empezar ya a regar. He dado un riego para probar la instalación, pero poco más. Y no sé si me siento ya. Perfecto, Juan, muchas gracias. Como veis, 2 circunstancias de producción totalmente diferentes y ahora vamos a ver que nos cuenten un poquito más detalles sobre lo que están haciendo a nivel de manejo. Juan, en este sentido, me gustaría preguntaros a los dos, ¿qué se pregunta un agricultor cuando empieza a plantearse la implantación de un cultivo nuevo? ¿Qué cultivo? ¿Rentabilidad? ¿Qué variedades? ¿Qué maquinaria? En vuestro caso, ¿qué os preguntasteis antes de implantar almendro en seto? Bueno, al final yo por mi caso soy agricultor, pero también soy asesor. Entonces al final un poco me puse en situación de cualquier cliente cuando viene a pedirme asesoramiento y es ver opciones. Como he comentado anteriormente, en mi zona el almendro era un cultivo marginal hasta hace 10 años, no teníamos experiencia. Las primeras plantaciones en estas últimas décadas se han hecho principalmente en intensivo, con una densidad totalmente distinta, un manejo totalmente distinto. Pero bueno, al estar también muy vinculado a esta gente de Agromillora, haber visto plantaciones en almendro en seto, creí que era un sistema que lo podía llevar a término. Sí que es verdad que a lo mejor el abanico varietal contrastado era inferior, ¿vale? Porque me pasa lo mismo que ha dicho antes Luismi, que al final estamos hablando principalmente de 3 variedades, como son Soleta, como es Laurán y como es Penta. Aquí también se ha planteado, yo no sé si lo habéis escuchado varias veces, en algunas charlas de Ignasi, es la versión 1.0, 2.0, 3.0. Básicamente esas versiones estaban un poco orientadas a distintos marcos y densidades de plantación. Lo que se ha ido haciendo es poco a poco ir juntando más las líneas. Yo en mi caso, mi versión puede ser una versión 1.5. ¿Por qué? Porque al final he utilizado un marco similar a el olivo. Hay que decir que mi orientación es este-oeste, completamente al contrario que cualquier recomendación, pero la forma y orografía de la finca era la que tenía. Entonces opté por abrir un poquito más las calles a 3,75 por 1,35, por lo cual son 1.975 plantas por hectárea. Sé que me faltan metros lineales de seto, ¿vale?, de pared, pero por el tema de luz creí que iba a ser correcto. Cuando Luis me ha dicho un poco las producciones, mi plantación fue del año 2018, con 2 años y 2 meses, el tercer verde, le cogimos la primera cosecha y la hemos clavado, que fueron 1.000 kilos hectáreas. La segunda producción ha sido de 1.500 y este año ya creo, si al final la cuajación es correcta y demás, que por dimensiones de la pared sí que podemos estar rondando los 2.000 kilos de pepita hectárea. Respecto a variedades y demás, ahí sí que podemos ir haciendo como epígrafes y puntitos porque el manejo vamos aprendiendo a base de golpes. Porque inicialmente Soleta se presentó como la variedad ideal por la buena respuesta al corte, por lo bien que ramificaba y en algunos casos hemos visto que esa ramificación es incluso excesiva.
Igual que cortes mecánicos a unas distancias estándar, tampoco. Al final los cortes hemos visto que hay que irlos dando en función de la vegetación. No podemos decir, venga, pues todo a 25 centímetros. No, cada variedad se comporta de una manera totalmente distinta. Y, por ejemplo, Abijor, Laurán, que a priori era una variedad que iba a ramificar poco, nos está sorprendiendo la buena respuesta que está dando. Perfecto. Y en este caso, el otro Juan, ¿qué te preguntaste cuando planteabas poner un nuevo cultivo en esa parcela? Pues a ver, preguntas como tal, al final lo que buscas son alternativas, ¿vale? Porque estamos en una zona, nosotros en la zona de Valladolid, que nos pasan varias cosas. Una, tenemos unos suelos relativamente malos o mediocres y producciones de cereal con una pluviometría también muy escasa y producciones de cereal muy cortas, de 2.000 kilos por hectárea, 2.500 un año bueno. Entonces, buscamos una alternativa a eso. Buscamos una alternativa también al tema del viñedo. Yo soy de zona de vino, de explotación familiar vinícola, etcétera. Entonces, ha llegado un momento en el que ya parece que hay demasiadas plantas, demasiadas viñas plantadas en mi zona. Entonces tenemos que buscar una alternativa a ese cultivo. Y luego también a otros cultivos, como puede ser en nuestra zona también remolacha, que también es un cultivo que parece que está un poco venido a menos, que encima lleva muchos insumos. Bueno, ahora mismo ya sabéis cómo están las cosas, pero que la rentabilidad de la remolacha lleva cayendo muchos años. Entonces, buscando eso, una salida a la explotación, pues es en lo que pues acabas pues en el mundo hacia lo que yo creo que va, no digo toda España, pero mucha parte de España, hacia el fruto seco. Y como encima venimos del mundo de la viña, que también la maquinaria se adapta, parte de la maquinaria del mundo de la viña puede ir enfocada, en este caso al almendro, pues para mí fue, no sé, una opción muy válida, una opción buena. Y luego las preguntas que se hace la gente allí, porque yo también soy asesor como el otro Juan, pues al final son temas varietales ligados al tema heladas. El condicionante mayor que tenemos nosotros son las heladas tardías. Soleta directamente descartado. O sea, nosotros nos tenemos que ir a Penta, a Bijor, Vialfás, son las plantaciones que se están viendo por allí, sobre todo Penta. En este caso es Abijor. Yo apuesto por ella, es una variedad que sí que la conozco, me parece que está bien, Penta me parece también estupenda, pero bueno, he apostado por Abijor, igual la siguiente plantación lo hago también o me lanzo a Penta. Y luego yo personalmente manejo la explotación familiar de otros cultivos en ecológico. Por eso el tema de la malla, para intentar solucionar el problema de las hierbas. Al final no podemos usar herbicidas. Dices, bueno, pues uso intercepas, que también les tenemos de las viñas. Sí, pero es un cultivo al que le estás regando cada 2 días, cada 3 días, le estás echando abono, vas a pasar el intercepas empesado, le vas a regar 3 días después de haberle pasado. Puede ser una herramienta, pero al final decidimos poner la malla, que es una inversión cara, pero es una inversión a largo plazo y pensando en rentabilizarla con un producto que vale más dinero, que en el caso de la almendra, pues ya sabéis cómo está el tema, porque se vende almendra ecológica a 8 euros frente a 4 de la convencional. Entonces esa fue un poco la idea, no me quiero enredar más. Perfecto, pues como cada uno de vosotros tiene unas circunstancias diferentes y habéis implementado diferentes técnicas de preparación del suelo, que para nosotros consideramos que era importante matizarlo, en este caso la plantación de Juan está hecha sobre caballones, en la que hemos comentado vuestra, en este caso habéis utilizado la malla antihierba, y sí que me gustaría que en este caso, Juan, nos contaras por qué tuvisteis que realizar caballones en la plantación, por qué esa preparación de terreno, y por otro lado, ¿cuál es el principal reto que tiene el manejo de suelo en las plantaciones con caballón? Pues, a ver, nosotros, como he comentado, veníamos del mundo del olivar. El olivo, en cuanto el agua se retiene y se para, el olivo se muere. Entonces, un poco quisimos dar esa sanidad a la raíz.
También es verdad que Ruspas 20 aguanta mejor el exceso de agua que a lo mejor otros patrones de almendro en intensivo. Pero de todas maneras, el poner caballones y de esas dimensiones, que tampoco es una dimensión muy grande, que a lo mejor son unos 25 o 30 centímetros, era por dar un poquito más de sanidad. Además, en mi zona, en esta parcela, tampoco estamos hablando de suelos profundos, que a lo mejor de tierra útil tenemos, de capa buena, tenemos a lo mejor unos 25 centímetros. Entonces era por dotar de un poquito más de ponerle todo lo bueno a disposición de la planta. ¿Qué tipo de textura tenéis en esa parcela? Es francoarenosa. Entonces, ahí también se han visto en el vídeo, yo tengo puesto doble línea de riego de 0 a 0,50, de 2,2. Los 2 primeros años funcioné solo con una línea, pero bueno, se dejó diseñada para cuando ya tuviera mayor necesidad el cultivo, poner la segunda línea. Creo que en este tipo de terrenos es un acierto, porque al final yo en plena demanda estoy dando riegos de a lo mejor 2 pulsos al día de 1 hora y suficiente, no es necesario más. Con esa duración mojamos bien el bulbo. Y al fin, el tema de la malla antihierba lo veo con envidia sana, porque bueno, cuando hicimos nuestra plantación yo me lo planté, pero no había mucha experiencia. También el no ver el riego, bueno, pues nos daba un poco de inquietud. Ahora mismo, viendo que el glufosinato ha caído, que el dicuas ha caído, que el glifosato puede que le queden 2 telediarios, que las herramientas de herbicida cada vez son menores, creo que no es ya solo pensando en el ecológico, es que vamos a tener que entrar sí o sí por el acolchado, con el intercepas a lo mejor, pero que el control de malas hierbas, como lo venimos haciendo hasta ahora, puede ser que las limitaciones por temas de registro y de materias activas nos lleve a ese tipo de manejo. Y en vuestro caso habéis optado por un manejo muy novedoso, muy diferente a lo que habitualmente se había hecho en el cultivo de almendros, sí que lo podemos ver en otros frutales, que es la malla antihierba, como has comentado. Ya también has comentado por qué principalmente habéis optado por este sistema, y ahora pues seguramente a la gente le interese mucho más detalles acerca de la misma, ¿no? ¿Qué coste tiene por hectárea? ¿Qué vida útil tiene la malla? ¿Durará durante toda la vida de la plantación? ¿Qué pasará si la maquinaria pasa por encima? Cuéntanos, Juan. Vale, pues a ver, vida útil, pues por ejemplo, os digo datos teóricos que nos dicen los vendedores de la malla, que esas mallas las tienen 10 y 12 años en los viveros, pasando por encima con los toritos y echando agua encima de ellas, y que están perfectamente. Nosotros tenemos experiencias ya, en mi caso, es de este año, pero tengo otra plantación de pistachos que la tengo puesta ya desde hace 3 años, la malla está perfectamente, y lo que pienso también es que cuando la malla llegue a su fin, ya no hará falta la malla porque estará el cultivo cubierto, ya tendrá, no es que no haga falta, que habrá menos insolación y habrá menos competencia con el cultivo. Dentro de 8, 10 o 12 años, lo que dure, me van a preocupar menos las hierbas que los 3 primeros años, pero bueno, que quiero creer que la malla va a durar bastante tiempo. La estoy viendo de momento, buen resultado, los años que lleva puesta en el campo, que ya os digo que yo la tengo puesta hace 3 años. La malla hay que intentar no pasarla encima con la maquinaria. Nosotros lo que hacemos es, con una desbrozadora, ir pelando o ir segando al lado de la malla, justo el cachito que hay entre la malla y lo que labras, si es que lo quieres labrar, si no, pues pasas la desbrozadora a todo. Y ahí vamos ahora a recibir otra máquina también, que es como un rodillo con los pelos como las desbrotadoras de los viñedos, también para ir quitando la hierba que sale justo al borde de la malla, que eso, digamos, es el punto a mejorar dentro del manejo. No sé qué más preguntas eran acerca de la malla. El coste de implantación, lo que la gente quiere saber. Coste, ese es el lío. Es una inversión que es cara, no lo sé. Es una inversión que es fuerte. Estamos hablando de que de malla, solo de malla, estamos en unos 1.500 euros por hectárea, más o menos. Depende el tipo, la malla, la anchura, el gramaje, etcétera. Te puedes ir a más, puede ser más barata. Si viene perforada, o si no viene perforada y la vas a hacer tú los agujeros, o va a plantarse de otra manera, yo eso ya no lo sé.
Nosotros la hemos comprado perforada ya. A 1,25 están los agujeros de cada árbol y ya os dije, de 1,10 de anchura queda enterrada y queda en vista 80 centímetros. ¿Cuánto nos queda de calle? 2,70 para pasar con la maquinaria sin pisar la malla. O sea, la malla no hay que tocarla. De hecho, hay que intentar no echar tierra encima de la malla, porque si vas arando y vas arrimando y vas echando tierra, al final estás llevándote el problema encima de la malla. En el momento en que tengas tierra, vas a tener hierbas. Eso, el coste de la malla más ponerla. Al final, pues lo haga el agricultor con su tractor, con su GPS o lo mande a hacer o tal, pues que sepáis que eso, que otros 200, 300, 400 euros, depende de quién lo haga, pues que os vais a meter en 1.800 euros por hectárea de malla bien a gusto. Eso, a día de hoy, ha subido un montón, en un año igual que todo, ya lo sabéis, los riegos, los PVC, todo. Entonces, bueno, el coste es ese, ¿vale? ¿Se tienen que cumplir alguna serie de requisitos a nivel de suelo, de preparación previa o algo para que la instalación de la misma sea correcta? Sí, a ver, el suelo tiene que estar bien preparado, ahí habéis visto un subsolado y luego labores de cultivador y si es necesario, incluso depende de terrenos, pues habrá que despedregar o habrá que pasar una grada rotativa, por ejemplo. No hace falta pasárselo a toda la parcela, hay que pasarlo donde va a ir la malla y a ser posible pisando lo menos que se pueda donde va a ir el árbol. O sea que eso nosotros sí que hemos tenido precaución. El abono está tirado con GPS, igual que la colocación de la malla, el mismo tractor tiró el abono para no pisar, igual que el mismo tractor estuvo arando para no pisar. Las primeras 2 pases de cultivador se dieron normal a toda la parcela, pero luego ya se hizo marcando la rodera por donde iba a ir luego la malla, para no pisar donde va a ir el árbol, ¿vale? Para que ese terreno quedara esponjoso y estuviera bien. Entonces, la malla tiene que quedar bien colocada y para eso el terreno tiene que estar suelto. No tiene que estar áspero, ni tener terrones, ni nada. Perfecto. Yo tengo muchas más preguntas, pero por dar pie también después a la gente a que siga preguntando, me gustaría terminar con este pequeño debate entre nosotros con la misma pregunta que terminé en la anterior. Desde que comenzasteis a desarrollar plantaciones de almendro en seto, tanto propias como de clientes, como de las que habéis podido ver, ¿qué aspectos de manejo destacaréis de este modelo de cultivo? Bueno, aquí muchas veces vas agudizando según se te van planteando retos y problemas y eso es todos los días, ¿vale? Suena el teléfono y estás tan tranquilo y de repente el embolado está asegurado. Una de las problemáticas que en Ruspas 20 es que veo un comportamiento muy diferente en función del suelo. Terrenos franco-arenosos, sobre todo respecto al uso de glifosato para el control de mala hierba. En terrenos con cierto cuerpo, con cierta cantidad de arcilla, sin problema, pero en terrenos franco-arenosos sí que hemos visto que a veces el glifosato ha pegado a la planta, sobre todo parándola, ¿vale? Después se ha desestresado, pero ha tenido un parón. Entonces, todavía el Ruspas 20 está muy bien por el vigor reducido, pero tiene algunos inconvenientes que habría que pulir. También en mi zona, hasta el año pasado, no tuvimos restricciones de agua y de repente regamos del canal de Orellana. Este año promete ser un año intenso, por lo cual, a pesar de que Ruspas 20 es un patrón que le gusta mucho el agua, vamos a tener que hacer riegos deficitarios controlados, por lo cual tendremos que saber perfectamente aquellos momentos en los cuales la planta es menos sensible a los estrés hídricos y hacer reducciones de agua en esos momentos. Que Ruspas 20 está bien, pero tiene algunos inconvenientes. También en algunos casos hemos repuesto con Ruspas R y de momento nos ha ido bastante bien en el tema de adaptación, rusticidad. Ahora hay que ver qué tal en producción, a ver si realmente en producción se asemeja con Ruspas 20. Y respecto... ¿Algún aspecto positivo? Sí, no. Estoy hablando en negativo. El positivo es la capacidad de darte esas producciones
en un volumen de copa muy determinado, ¿vale? También es verdad que yo para 2.000 kilos de pepita en Ruspas R con unos 6.000-7.000 metros cúbicos se pueden hacer perfectamente, ¿vale? Que a lo mejor con otros patrones para esa cantidad de pepita necesitas volúmenes superiores. Si a esto a lo mejor le hiciésemos pues el acolchado plástico y un ahorro de agua, pues yo creo que sería un poco la evolución del sistema, no ya solo pensando en ecológico, que yo en todo momento estoy hablando de convencional, que es lo que se da en mi zona. De hecho, lo hemos estado comentando antes en el café, que, por ejemplo, viendo fincas aquí en Talavera, viendo fincas en Extremadura, viendo fincas en Portugal, otras en diferentes zonas, los números cuando los contrastas tienen muchísimo que ver con la tipología de suelos. Suelos, por ejemplo, que son más pobres, más arenosos, que tienen menos, evidentemente, fertilidad. Los números son normalmente un pelín más bajos que en otras zonas, como por ejemplo en la vuestra. Otro factor importante es el climatológico. En Extremadura, en Portugal, en Andalucía, normalmente el ciclo de cultivo es un poquito más largo, lo que supone también un mayor vigor vegetativo, más crecimiento, más desarrollo, y eso evidentemente en el medio plazo pues se traduce en unos números un pelín, si me apuras, mejores. Y en tu caso, Juan, ¿qué destacarías de manejo en relación quizá a otros cultivos, en relación a tu experiencia en el almendro en este caso, con plantaciones de las que ya has hecho anteriormente hasta que nos has mostrado? A ver, pues es lo que ya se ha hablado y lo que ya se sabe, pero bueno, es lo que veo, es un tema de eficiencia. Al final un tratamiento les estás echando al árbol, no le estás echando como en un cultivo que yo también tengo a 6x7 y cuesta más de gestionar eso, o sea, el tema de la eficiencia tanto del agua como de los insumos, de tratamientos y demás, aunque ahora cada vez hay mejores equipos con sonar y que cortan y demás, pero bueno, siempre es más eficiente tratar una viña en espaldera que una viña en vaso, eso de siempre. Y luego el manejo mecanizado, las podas, que al final vas con una despuntadora y en un día pues te has podado pues 8, 10, 12 hectáreas las que puedas. Y el manejo de lo que es el cultivo le veo más fácil que un cultivo que no esté en ese marco, que no esté en superintensivo. La mecanización a la hora de la recolección, pues lo mismo. Una máquina cabalgante se pone allí y si tienen que ir 7, que vayan 7, pero empiezan y pim pam y lo hemos visto, lo que estamos acostumbrados a verlo en viña. En mi caso, en almendro ya el año pasado hicimos la primera cosecha de un cliente. Voy a decir el dato porque también se ha hablado de datos de otros sitios de España, pues 2 años y 3 meses en Rueda, Valladolid, la plantación de un cliente, un amigo, 700 kilos de pepita por hectárea en penta, o sea que bueno, que está bastante bien. No llegamos a los 1.000, a los 1.100 de otros sitios, pero bueno, vamos poco a poco y ya tenemos datos interesantes. Entonces, para mí las ventajas son esas, eficiencia y mecanización, por ejemplo. Perfecto. En relación a lo que cuentas ahora de la penta, básicamente es por lo que hemos estado comentando anteriormente también, ¿no? La zona vuestra es una zona más fría, donde el cultivo tiene menos meses para vegetar anualmente y donde, bueno, pues al final digamos que a medio y largo plazo los números se equipararán un poco, pero el desarrollo inicial es un poquito más lento. Por ejemplo, en uno de los webinars que tuvimos la oportunidad de hablar con productores de la zona de Sevilla, Córdoba y demás, ellos al contrario, el desarrollo de las plantaciones en los primeros años es mucho más rápido que en zonas como por ejemplo esta o zonas como la vuestra. Entonces, bueno, esos aspectos también tenemos que tener en cuenta y como veis, 2 circunstancias de producción totalmente diferentes, así que os animo a que ahora en el turno de preguntas pues saquéis el máximo partido de estas 2 personas que tenemos aquí, que ya han apostado por el cultivo y que tienen experiencia tanto en el manejo del mismo, riego, fertilización, plagas, y doy pie a que a cualquiera de vosotros pues nos hagáis alguna pregunta. Perfecto, pues damos por finalizada esta segunda mesa redonda. Agradeceros, Juan Parras y Juan Ruiz, por vuestra colaboración y por todas esas respuestas que nos habéis dado. Y sin más, pues le pido por favor a Gerardo y a Alejandro que vengan por aquí para empezar con la última mesa.